Arregla esto y te doy 200 millones. Se burló el CEO, pero la hija de la empleada lo resolvió al acto. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde la estás viendo. Disfruta de la historia. 8 meses. 8 meses y 340 millones de dólares. Y me dices que no tenemos nada. La voz de Dylan Hardwick resonó en la sala de conferencias del piso 12. Tenía el rostro enrojecido y las venas de las sienes marcadas. 15 científicos permanecían inmóviles alrededor de la mesa de caoba, sintiendo de repente que sus doctorados no valían nada. La FDA nos ha rechazado otra vez, por tercera vez. ¿Entienden lo que eso significa? Golpeó con la palma de la mano la mesa de cristal. Apareció una grieta que se extendió como un rayo por toda la superficie. Nadie se movió. Dylan tenía 45 años y era director ejecutivo de Hardwick Pharmaceutical Industries en Boston. Durante 8 meses, todo su mundo se había estado derrumbando. El medicamento Neuropath Z, un tratamiento revolucionario para el Alzheimer que podía estabilizar la pérdida de memoria e incluso restaurar algunos recuerdos, estaba muriendo. Los ensayos clínicos de fase 3 mostraron resultados imposibles. El medicamento funcionaba perfectamente en algunos pacientes y fallaba por completo en otros, sin que nadie pudiera identificar ningún patrón. Mi abuela murió esperando este medicamento, dijo Dylan con la voz quebrada. Pasó sus 2 últimos años mirándome como si fuera un extraño que había entrado en su casa, aterrorizada. De mí. Se acercó a la ventana y miró hacia las calles de Boston. Detrás de él, la doctora. Patricia Vance, directora científica, intentó explicarlo de nuevo. Dylan, hemos revisado todos los protocolos 17 veces. La medicación, la dosis, la selección de pacientes, los análisis de laboratorio. Hemos comprobado las diferencias genéticas, las variaciones demográficas, los historiales médicos. Hemos comprobado las temperaturas de almacenamiento, la contaminación, la degradación química. No hay ningún patrón. Entonces no están buscando lo suficiente. La sala quedó en silencio. Dylan se volvió hacia ellos. Tenemos 6 semanas antes del colapso financiero total. 1000 puestos de trabajo, 2.000 millones de dólares en dinero de los inversionistas. Todo perdido. Se sentó pesadamente en su silla, de repente con un aspecto más viejo de lo que era. El grupo A respondió magníficamente, dijo el Dr. Vance en voz baja mientras mostraba los datos en la pantalla. Los pacientes reclutados en marzo de 2024 estabilizaron su deterioro, recuperaron recuerdos procedimentales y reconocieron a sus familiares tras 8 semanas de tratamiento. ¿Y el grupo B? El grupo B recibió la misma medicación activa, la misma dosis y el mismo equipo médico. Fueron reclutados entre abril y junio, pero no respondieron en absoluto. Estadísticamente, fueron idénticos al grupo placebo. Eso es imposible. Lo sé, pero eso es lo que muestran los datos. Dylan se quedó mirando los números en la pantalla. En algún lugar de esos gráficos había una respuesta que podría salvar a millones de pacientes, salvar a su empresa, salvar su cordura. Pero después de 8 meses, no estaban más cerca de encontrarla. Un joven científico al final de la mesa habló nerviosamente. Incluso revisamos los cambios en los proveedores, pero todos ellos se clasificaron como cambios de clase 3. Según las regulaciones de la FDA, no tienen ningún impacto en los resultados. No era necesaria una nueva validación. Nadie prestó atención a ese comentario. Dylan se levantó bruscamente. Salgan, todos. Necesito pensar. Los científicos salieron en silencio. El Dr. Vance se detuvo en la puerta. Dylan, estamos haciendo todo lo que podemos. No es suficiente, Patricia. Nunca es suficiente. Cuando se cerró la puerta, Dylan se quedó solo. Se sirvió una copa de la botella de bourbon que tenía en el cajón de su escritorio. Su teléfono vibró con otro mensaje de los inversionistas amenazando con retirar la financiación. Afuera, las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad. En algún lugar allá abajo, las familias estaban perdiendo a sus seres queridos a causa del Alzheimer, poco a poco, recuerdo a recuerdo,
Y él les estaba fallando a todos. 7 pisos más abajo, en una sala de descanso del sótano que olía a limpiador industrial y café barato, una niña delgada de 11 años estaba inclinada sobre una tableta gastada, viendo una conferencia del MIT sobre neurociencia celular. Sus ojos marrones se movían rápidamente por la pantalla, tomando notas en un cuaderno de espiral. Nora Brennan llevaba 3 años acudiendo a este edificio todas las noches, desde que se le hizo imposible pagar la guardería. Mientras su madre limpiaba las oficinas de arriba, Nora estudiaba. Llevaba 8 meses escuchando a los frustrados científicos, oyéndoles discutir su imposible problema en cafeterías, ascensores y pasillos, cuando creían que nadie importante les escuchaba. Y ayer, mientras clasificaba los materiales reciclables en el pasillo administrativo, encontró algo en la basura. Solo era un calendario de la cadena de suministro desechado, nada confidencial. Pero cuando lo miró, recordando su conferencia en línea sobre excipientes farmacéuticos, algo hizo clic en su mente. Pensó que quizás sabía lo que se les había pasado por alto. A la mañana siguiente, Dylan convocó una reunión de emergencia. Llevaba la camisa arrugada y tenía los ojos inyectados en sangre. No había dormido. Enséñame todo otra vez, cada detalle. El doctor Vance mostró los datos en la gran pantalla. Sus manos temblaban ligeramente mientras navegaba por los archivos. Grupo A. 47 pacientes, reclutados en marzo de 2024. Recibieron el medicamento activo Neuropath Z. Los resultados fueron extraordinarios. El 89% mostró una estabilización del deterioro cognitivo. El 62% recuperó algunos recuerdos procedimentales. Algunos incluso reconocieron a familiares que habían olvidado. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Grupo C. 51 pacientes, reclutados entre abril y junio de 2024. Recibieron el placebo. Como era de esperar, no mostraron ninguna mejora. Resultados estándar del grupo de control. Dylan se inclinó hacia adelante. ¿Y el grupo B? Grupo B. 49 pacientes, reclutados entre abril y junio de 2024. Exactamente el mismo periodo que el grupo C, pero recibieron el medicamento activo, la misma dosis, el mismo compuesto, el mismo protocolo de preparación. ¿Y? No respondieron. En absoluto. Estadísticamente son idénticos al grupo del placebo. Es como si nunca hubieran recibido el medicamento. Dylan se levantó y se acercó a la pantalla, fijándose en los gráficos. Eso es médicamente imposible. El mismo medicamento, la misma dosis, los mismos equipos médicos administrándolo. Lo sabemos. Lo hemos comprobado todo. Comparamos los marcadores genéticos de los 3 grupos. Nada significativo. Analizamos los datos demográficos, los historiales médicos, los factores relacionados con el estilo de vida, todos similares. Comprobamos si el medicamento se había degradado durante el almacenamiento. No fue así. Verificamos la composición química de cada lote. Idéntica. Un científico más joven tomó la palabra. Incluso hicimos comprobar a los farmacéuticos que prepararon las dosis. Las mismas personas, las mismas técnicas en todos los grupos. El doctor Vance sacó otro gráfico. Probamos la contaminación, las variaciones de temperatura durante el transporte, las diferencias en la forma en que los pacientes tomaban la medicación. Nada lo explica. Tiene que haber algo, dijo Dylan apretando los dientes. El único patrón que podemos encontrar es temporal. Marzo funciona. De abril a junio no funciona. Pero eso no tiene sentido científico. Otro científico añadió, revisamos absolutamente todo lo que cambió entre marzo y abril. Los registros de mantenimiento del equipo, los horarios del personal, incluso los cambios de proveedores. Pero los cambios de proveedores fueron todos modificaciones de clase tercero. La FDA los clasifica como sin impacto en los resultados terapéuticos. No requieren nuevos estudios de validación. Dylan se giró bruscamente. ¿Qué cambios de proveedores? Cosas menores. Fuentes de materias primas para ingredientes inactivos, los excipientes que rellenan las cápsulas. Nada que afecte al compuesto activo en sí.
Dylan lo miró fijamente durante un largo momento y luego negó con la cabeza. Si no afecta al medicamento, entonces no puede ser la respuesta. Volvió a la ventana. Abajo, la ciudad seguía con su ritmo normal. La gente iba al trabajo, vivía su vida sin saber que arriba una empresa estaba muriendo y llevándose consigo la esperanza. Tenemos 42 días antes de que los inversionistas se retiren por completo, dijo Dylan en voz baja. 42 días antes de que 1000 personas pierdan sus empleos, antes de que este medicamento muera y millones de pacientes pierdan su oportunidad. La sala quedó en silencio. Encuéntralo. No me importa si duermes aquí. No me importa lo que cueste. Encuentra la respuesta. Pero incluso mientras lo decía, Dylan sintió el peso aplastante de la certeza de que no lo harían. 8 meses de las mejores mentes en investigación farmacéutica y no tenían nada. Absolutamente nada. La reunión de la junta directiva de esa tarde fue brutal. Dylan se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias, rodeado por 12 directores que lo miraban con lástima y frustración. La directora financiera acababa de presentar la realidad financiera. No era buena. Estamos agotando las reservas de efectivo a un ritmo insostenible, dijo. Los costos de los ensayos clínicos, los retrasos de la FDA, las preocupaciones de los inversionistas. ¿Necesitamos una solución o tendremos que iniciar un proceso de quiebra? No. La voz de Dylan era plana, definitiva. Dylan, sé razonable. He dicho que no. Se levantó y algo en su postura hizo que todos dejaran de hablar. Este no era el director ejecutivo controlado y estratégico que conocían. Era alguien crudo y desesperado. Voy a hacer una oferta. Va a parecer una locura. Probablemente lo sea, pero no tengo más opciones. Miró alrededor de la mesa. $200 millones. Para cualquiera en este planeta que pueda identificar lo que nos falta. No me importa si es un científico, un conserje, un adolescente o un repartidor. Encuentre el error y el dinero será suyo. 50 millones en efectivo inmediato. 150 millones en fondos de investigación para cualquier proyecto que deseen. La sala estalló. No puede hablar en serio. ¿De dónde va a salir ese dinero? Esto es un suicidio corporativo. Dylan dio un golpe en la mesa con la mano. Basta. Se hizo el silencio. 80 millones provienen de mi fortuna personal. Mis acciones, mis propiedades, todo lo que poseo. Ya he negociado 70 millones con un consorcio de inversores, a condición de que mostremos una solución real. 50 millones están asegurados a través de una asociación con los Institutos Nacionales de Salud si utilizamos esto como un estudio de caso para la innovación abierta en la investigación médica. El abogado de la empresa habló con cautela. Dylan, si estás teniendo una crisis nerviosa, lo tengo perfectamente claro. Documentadlo. Hacedlo legal. Lo anunciaré a la prensa hoy mismo. Y así lo hizo. Esa noche, sentado frente a un periodista del Wall Street Journal, Dylan expuso su oferta imposible. Su voz denotaba agotamiento y algo parecido a la desesperación. La llamo la oferta imposible para un problema imposible. Alguien en algún lugar sabe algo que nosotros no sabemos. Alguien ve lo que nosotros no vemos. No me importan sus credenciales, me importan los resultados. El reportero parecía escéptico. Señor Hartwig, esto parece un truco publicitario. Ah, ¿sí? Dylan se rió con amargura. Estoy apostando toda mi fortuna personal a que existe alguien más inteligente que mis 15 doctores. Eso no es publicidad, es desesperación. El artículo se publicó a medianoche. Por la mañana se había vuelto viral. El titular decía: un director ejecutivo desesperado ofrece $200 millones en un último intento por salvar un medicamento contra el Alzheimer. En 24 horas, la empresa se vio inundada de correos electrónicos. Miles de ellos. Científicos con teorías, teóricos de la conspiración con ideas descabelladas, estafadores en busca de dinero fácil. Pero escondido entre ese aluvión de ruido, un correo electrónico lo cambiaría todo. Solo que aún no se había enviado. Esa misma noche,
A las 11 de la noche, la séptima planta de Hartwig Pharmaceuticals estaba casi vacía. Claire Brennan caminaba por los pasillos con silenciosa eficiencia, comprobando el progreso de su equipo. A sus 38 años, llevaba 3 años como supervisora de limpieza. Antes de eso era solo otra miembro más del equipo de noche, invisible para las personas que trabajaban en esas oficinas durante el día. Su uniforme azul marino estaba impecable, con su tarjeta de identificación sujeta con precisión al cuello. Se movía con determinación, inspeccionando baños, salas de conferencias y laboratorios. Todo tenía que estar perfecto. Ese era su trabajo. Pero esa noche, su mente no estaba en el trabajo. Estaba en la pequeña figura encorvada sobre una tableta en la sala de descanso del sótano. Claire abrió la puerta. «Nora, es casi medianoche. Deberías estar descansando». La niña no levantó la vista de la pantalla. «Solo estoy terminando esta conferencia, mamá. Es sobre la barrera hematoencefálica y cómo los medicamentos la atraviesan». Claire sintió la familiar mezcla de orgullo y culpa. Su hija no debería pasar las noches en un edificio farmacéutico, respirando aire reciclado y comiendo sándwiches que se llevaba de casa. Debería estar en un programa extraescolar de verdad, con otros niños, haciendo cosas normales para una niña de 11 años. Pero lo normal costaba dinero que no tenían. Hace 3 años y medio, Thomas, el esposo de Claire, se había caído de un andamio en el laboratorio 7B. Fractura de cráneo. 2 días en coma. Luego, nada. A los 41 años falleció, dejando a Claire con una hija de 8 años y $85,000 de indemnización que apenas cubrían los gastos del funeral y las facturas médicas. La empresa la había ascendido a supervisora como gesto de culpa corporativa. Mejor sueldo, mejor horario, pero aún así no era suficiente para pagar una guardería adecuada. Así que Nora iba a trabajar con ella todas las noches, armada con libros de la biblioteca y su tableta de segunda mano. «¿Qué has aprendido?», preguntó Claire, sentándose junto a su hija. Los ojos de Nora se iluminaron. Siempre ponía esa mirada cuando hablaba de ciencia, la misma mirada que ponía Thomas cuando le leía cuentos de National Geographic en lugar de cuentos de hadas antes de dormir. ¿Sabías que algunos medicamentos no funcionan porque no pueden atravesar la pared intestinal? Aunque el medicamento en sí sea perfecto, si el intestino está inflamado o la microbiota está alterada, el medicamento nunca llega correctamente al torrente sanguíneo. Qué interesante, cariño. «Mamá», la voz de Nora se volvió más baja. «He estado escuchando». Claire sintió un escalofrío. «¿Escuchando qué?» «A ellos, a los científicos de arriba, desde hace meses. Hablan en la cafetería cuando tú estás limpiando a las 2 de la madrugada. Se quejan en los elevadores, discuten en los pasillos. Ese medicamento en el que están trabajando, el medicamento para el Alzheimer, creo que sé por qué no funciona». El corazón de Claire comenzó a latir con fuerza. «Nora, no, por supuesto que no». Pero su hija ya estaba sacando su cuaderno de espiral, lleno de cuidadosa caligrafía y diagramas. «Ayer encontré algo en el reciclaje. Solo un calendario de suministros, nada secreto. Y cuando lo comparé con lo que les he oído decir y lo que he aprendido en mis clases en línea...» «Nora, escúchame». Claire agarró las manos de su hija. «Son científicos profesionales con títulos de Harvard y del MIT. Llevan 8 meses trabajando en esto. Tú tienes 11 años. Si vas a verlos con una teoría, se reirán de nosotros. O peor aún, pensarán que hemos estado espiando, robando información. Podría perder mi trabajo. Es todo lo que tenemos». Los ojos de Nora se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Papá solía decir que el conocimiento sin acción es cobardía. Hay gente muriendo, mamá. Gente como la abuela que nunca conocí, que murió de Alzheimer. Si me equivoco, dirán que no. Pero, ¿y si tengo razón?» Claire cerró los ojos recordando a Thomas en esa cama de hospital, con tubos por todas partes, sosteniendo su mano antes de la cirugía de la que no sobreviviría. «Prométeme algo», le había susurrado. «No dejes que el miedo le corte las alas. Ella volará más alto que nosotros 2 juntos». Ella se lo prometió. Fue la última conversación que tuvieron
mientras él estaba consciente. Claire miró a su hija, viendo la determinación de Thomas en esos ojos marrones. 5 minutos, dijo finalmente. Si dice que no, lo aceptamos y no volvemos a mencionarlo. ¿Trato hecho? Nora asintió. Claire sacó su radio. Equipo, aquí Claire. No estaré disponible durante 10 minutos. Marcus, cubre el ala norte. Tomó la mano de su hija. Era pequeña, cálida y temblaba ligeramente. Juntas, caminaron hacia el piso 12, hacia la oficina de Dylan Hardwick, hacia una conversación que lo cambiaría todo. 3 años y medio antes, Thomas Brennan se reía. Claire lo recordaba claramente. Era un martes por la mañana, y él bromeaba con su equipo de mantenimiento sobre el partido de los Red Sox. Luego subió al andamio del laboratorio 7B para arreglar una unidad de ventilación. El cable se rompió. Caída de 6 metros sobre el cemento. El sonido del impacto perseguiría a Claire para siempre. 2 días después, las máquinas se callaron. Thomas tenía 41 años. La empresa le dio $85,000. Su madre lo llamaba dinero por culpa. Pero su madre estaba en Montana, demasiado lejos para ayudar con una niña de 8 años que acababa de perder a su padre. Claire pagó el funeral. Pagó las facturas médicas que no cubría el seguro. Guardó el resto en ahorros para el futuro de Nora. Luego trató de averiguar cómo sobrevivir. La guardería costaba $450 al mes. Las niñeras cobraban $15 la hora. Con su sueldo de limpiadora, ambas cosas eran imposibles. Intentó dejar a Nora con los vecinos, pero eso duró 2 semanas antes de que empezaran las quejas. Así que hace 3 años, Claire tomó una decisión que le partió el corazón. Nora iría a trabajar con ella. «Sé invisible», le dijo a su hija. «No molestes a los ejecutivos. Haz tus deberes en silencio. Ayúdame cuando te lo pida. Esa es la regla». Nora asintió solemnemente, comprendiendo incluso a sus 8 años que no tenían otra opción. Pero Thomas le había dejado a su hija algo más valioso que el dinero. Le había dejado su curiosidad. Todas las noches, antes de acostarse, le leía. No cuentos de hadas, sino artículos de National Geographic sobre el cerebro, sobre descubrimientos médicos, sobre cómo funcionaba el universo. El conocimiento es la única riqueza que nadie te puede quitar, le dijo una vez. La abuela de Nora, por parte de Thomas, había muerto de Alzheimer cuando Nora tenía 6 años. Al final, la mujer había mirado a Thomas sin reconocerlo, aterrorizada por su propio hijo. Thomas había llorado en el funeral, sosteniendo la mano de Claire. Algún día, había susurrado, alguien curará esta enfermedad. Nora, de pie junto a él con un vestido negro demasiado grande para su pequeña complexión, había dicho en voz baja, «Yo lo haré, papá, te lo prometo». Ahora, 3 años después, esa promesa los llevaba en un elevador al piso 12. Claire observaba cómo subían los números, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Mamá?» La voz de Nora era débil. «¿Y si es malo?» Claire apretó la mano de su hija. «Entonces nos iremos con dignidad y volveremos al trabajo. Pero tu padre siempre decía que la peor respuesta es la que nunca se pregunta». Las puertas del ascensor se abrieron. La oficina de Dylan Hardwick estaba al final de un largo pasillo. La luz aún brillaba bajo su puerta. Claire respiró hondo. Se alisó el uniforme y llamó 3 veces. Firme, segura, aunque le temblaban las manos. Durante 8 meses, Nora había estado aprendiendo cosas que se suponía que nunca debía saber. No eran secretos, exactamente. Nunca había visto expedientes de pacientes ni datos confidenciales. Estaban protegidos por contraseñas y autorizaciones de seguridad que ella no tenía, pero los científicos hablaban. Y cuando eras invisible, cuando solo eras la hija del supervisor de limpieza que hacía los deberes en un rincón, se olvidaban de que estabas escuchando. La cafetería a las 2 de la madrugada. 2 investigadores discutiendo sobre por qué la estructura molecular no podía ser el problema. El ascensor a medianoche. Un equipo médico discutiendo cómo habían probado los mismos protocolos 17 veces con resultados idénticos. El pasillo fuera de la sala de conferencias.
La doctora Vance hablando por teléfono con alguien con voz frustrada. Hay un patrón temporal que no podemos explicar. Marzo funciona, abril no, no tiene sentido. Nora había empezado a tomar notas hacía 4 meses. No porque pensara que podía ayudar, sino porque el rompecabezas la fascinaba. Era como los problemas de lógica que le solía plantear su padre, en los que había que encontrar lo que no encajaba. El grupo A tiene éxito en marzo. El grupo B fracasa de abril a junio, a pesar de que reciben la medicación real. El grupo C también fracasa, pero es lo que se espera, ya que reciben la pastilla falsa. ¿Por qué el grupo B actúa como el grupo C si están recibiendo el medicamento real? Hace 2 días, mientras separaba los residuos reciclables en el pasillo administrativo, Nora había encontrado un documento. Solo era un calendario de la cadena de suministro, impreso y desechado. Información pública, nada clasificado, pero mostraba algo interesante. 3 de abril. Cambio de proveedor de lactosa monohidratada, de una empresa alemana a una empresa india. El documento decía que era un cambio de clase 3, equivalencia farmacéutica confirmada. No se requiere revalidación. Nora recordó algo de su clase online del MIT de la semana anterior. El profesor había hablado de los excipientes, los ingredientes inactivos que rellenan las cápsulas de las pastillas. Los llamamos inactivos, había dicho, pero eso no siempre es cierto. En pacientes con sensibilidad, estos ingredientes pueden causar inflamación que afecta a la absorción de los medicamentos. Esa noche, mientras estudiaba para su examen de biología de 7º grado sobre intolerancias alimentarias, algo hizo clic en su mente. Intolerancia a la lactosa, inflamación intestinal, la conexión entre el intestino y el cerebro, absorción de medicamentos a través de la pared intestinal. Las piezas empezaron a encajar. Había intentado ignorarlo. Tenía 11 años. ¿Qué sabía ella en comparación con científicos con décadas de formación? Pero la voz de su padre resonaba en su memoria. No hay detalles irrelevantes en el universo, Nora. Solo detalles cuya importancia aún no hemos comprendido. Ahora, de pie frente a la puerta del consultorio de Dylan Hardwick con su madre, Nora apretaba su cuaderno de espiral contra el pecho como si fuera un escudo. Dentro estaba su teoría. 8 meses de cuidadosa observación, un documento desechado y una conferencia en línea sobre excipientes. Probablemente no era nada. Pero, ¿y si no lo era? Dylan Hardwick tenía un aspecto terrible. Su costosa chaqueta de traje estaba tirada sobre una silla, su corbata estaba suelta y su camisa arrugada. Una botella de bourbon medio vacía descansaba sobre su escritorio junto a una fotografía enmarcada de una anciana sonriendo en un jardín. Miró a Claire y a Nora con los ojos inyectados en sangre. «¿Señorita Brennan?» Claire sintió que su valor flaqueaba. Este hombre lo controlaba todo. Con una sola palabra, podía despedirla, destruir la frágil estabilidad que había construido para su hija. «Señor Hardwick, siento molestarle a estas horas. Soy Claire Brennan, supervisora nocturna. Esta es mi hija, Nora. Cree que ha encontrado algo relacionado con sus ensayos clínicos». La expresión de Dylan pasó de la confusión a algo parecido a la ira. «¿Su hija? ¿Cuántos años tiene?» 11, señor. Él se rió, pero no había humor en ello, solo agotamiento y amargura. Tengo 15 científicos con doctorados que llevan 8 meses trabajando en esto, sin ánimo de ofender a su hija, pero... 5 minutos, interrumpió Claire sorprendiéndose a sí misma. Usted le dijo al Wall Street Journal que escucharía a cualquiera. Dijo que no importaba quién fuera. 5 minutos y no le molestaremos nunca más. Algo en su voz hizo que Dylan se detuviera. Tal vez fuera la desesperación que coincidía con la suya, tal vez fuera el recuerdo de su propio padre, un inmigrante que había trabajado como conserje para pagar la universidad de Dylan. O tal vez era simplemente que, tras 8 meses de fracasos, incluso lo absurdo empezaba a parecer razonable. Suspiró profundamente y señaló las sillas de cuero frente a su escritorio. 5 minutos. A partir de ahora.
Claire sintió la mano de Nora deslizarse entre las suyas, pequeña y sudorosa por los nervios. Se sentaron juntas, madre e hija, en sillas que probablemente costaban más que su renta mensual. Dylan se recostó, con los brazos cruzados, esperando. Nora abrió su cuaderno de espiral con dedos temblorosos. Su voz sonó más débil de lo que había ensayado. Señor Hartwig, sus científicos están buscando el tipo de diferencia equivocado. Él levantó una ceja. Explíquese. Están comparando a los pacientes. Genética, edad, historial médico. Pero el problema no son las personas, es lo que cambió entre marzo y abril. Se levantó, se acercó a la pizarra antes de que él pudiera detenerla y cogió un marcador azul. Claire contuvo la respiración, mientras observaba a su hija dibujar 3 columnas en la pizarra de uno de los hombres más poderosos de Boston. Era lo más valiente que habían hecho nunca, o el mayor error de sus vidas. Posiblemente ambas cosas. Nora dibujó 3 columnas en la pizarra. Su letra era cuidadosa y precisa. Grupo A, éxito. Grupo B, fracaso. Grupo C, placebo. Se volvió hacia Dylan. El grupo A fue reclutado en marzo de 2024. Recibieron el medicamento real. Mejoraron. El grupo C fue reclutado entre abril y junio. Recibieron la pastilla falsa. No mejoraron, lo cual es lógico. Dylan asintió lentamente, observando a esta chica menuda con ropa gastada que le enseñaba sobre su propio ensayo clínico. Pero el grupo B recibió la medicación real, igual que el grupo A, la misma dosis, el mismo compuesto. Sin embargo, no respondieron. Actuaron exactamente como el grupo placebo. Dibujó una línea de tiempo debajo. La única diferencia es el tiempo. Marzo funciona. De abril a junio no funciona. Ya sabemos todo esto, dijo Dylan, pero su voz no era dura, solo cansada. Nora metió la mano en su mochila y sacó un papel arrugado. Encontré esto en el reciclaje hace 2 días. Es un calendario de cambio de proveedores. Dylan tomó el papel y lo revisó rápidamente. Esto es solo documentación administrativa. No es nada confidencial. Mira el 3 de abril, dijo Nora señalando. Tu empresa cambió el proveedor de lactosa monohidratada, de Alemania a India. El documento dice que es un cambio de clase tercera. Eso significa que no es necesario realizar nuevas pruebas porque la lactosa es solo un relleno, un ingrediente inactivo. Cierto, los excipientes no afectan al rendimiento de los medicamentos. Eso es ciencia farmacéutica básica. Pero ¿y si la lactosa no es inactiva para todo el mundo? Dylan se quedó paralizado. Nora continuó, cada vez más segura de sí misma. El 40% de los adultos tiene algún grado de intolerancia a la lactosa. A la mayoría nunca se le diagnostica porque los síntomas son leves, pero provoca una inflamación intestinal de bajo grado. Dibujó un sencillo diagrama de un intestino en la pizarra. Lo aprendí en una conferencia en línea del MIT. La intolerancia a la lactosa provoca inflamación en el intestino. Esa inflamación altera la microbiota. La microbiota afecta al eje intestino-cerebro. Y eso interfiere en la forma en que los medicamentos se absorben a través de la pared intestinal y pasan al torrente sanguíneo. Dylan se levantó y se acercó a la pizarra. Tu medicamento Neuropath Z funciona perfectamente, dijo Nora. Pero en el caso de los pacientes del grupo B que tienen intolerancia a la lactosa no diagnosticada, la nueva lactosa crea una inflamación que bloquea la absorción. El medicamento nunca llega al cerebro en concentraciones eficaces. Ella rodeó con un círculo el grupo A. Marge utilizó el excipiente antiguo, sin lactosa. Todos absorbieron el medicamento correctamente. Cuando April trajo el nuevo excipiente a base de lactosa, el 40% del grupo B desarrolló una barrera de absorción. La mente de Dylan iba a toda velocidad. La tasa de fracaso en el grupo B. Necesitaría ver tus datos exactos, pero apuesto a que ronda entre el 35 y el 45%. La sala quedó completamente en silencio. Dylan agarró su teléfono con mano temblorosa y marcó: Patricia,
No me importa que sea la 1:30 de la madrugada. Vuelve al laboratorio inmediatamente. Trae a todo tu equipo y trae todos los registros de cambios de proveedores desde 2024. Colgó y miró a Nora. Su expresión había cambiado por completo. El agotamiento seguía ahí, pero algo más había sustituido a la desesperación. Esperanza. Si tienes razón, dijo lentamente. Si realmente tienes razón, entonces todos los que no respondieron en el grupo B podrían responder si reformulamos con el excipiente original. Nora asintió. El patrón solo parece invisible porque nadie cuestionó un ingrediente etiquetado como inactivo. Mi papá siempre decía que no hay detalles irrelevantes, solo detalles cuya importancia aún no hemos comprendido. Claire habló por primera vez desde que entró en la oficina. Su padre murió en este edificio hace 3 años y medio, señor Hardwick. Thomas Brennan. Se cayó de un andamio en el laboratorio 7B. Dylan palideció. Yo firmé ese informe del accidente. Lo sé. Para usted solo era un nombre en un documento legal, pero para nosotros lo era todo. Dylan miró a Nora con una nueva comprensión. No se trataba solo de ciencia, era algo personal. Una hija que intentaba honrar la memoria de su padre, resolviendo un problema que había matado a su abuela. La doctora... Vance estará aquí en 30 minutos, dijo Dylan. ¿Se quedarán? ¿Los dos? Claire miró a su hija y luego asintió con la cabeza. Se quedarían. Cuando la doctora Patricia Vance llegó con su equipo, encontró a Dylan Hardwick de pie junto a su pizarra, observando a una niña de 11 años explicar la absorción farmacéutica. Patricia, esta es Nora Brennan, dijo Dylan. Tiene una teoría. Necesito que la escuches. La doctora Vance parecía confundida, pero se sentó. Otros 5 científicos se apiñaron en la oficina, curiosos y escépticos. Nora comenzó de nuevo, con voz firme a pesar de la audiencia. Su ensayo clínico fracasó por culpa de la lactosa. Uno de los científicos se rió. La lactosa es un excipiente, es farmacológicamente inerte. Para el medicamento sí, pero no para los pacientes. Abrió el documento de cambio de proveedor en la computadora de Dylan. 3 de abril de 2024. Cambiaste de un excipiente a base de maíz a lactosa monohidratada. El cambio se clasificó como sin impacto en los resultados terapéuticos. La doctora Vance frunció el ceño y sacó su propia tableta. Eso es correcto. Los cambios de clase tercera no requieren revalidación. La lactosa era de grado farmacéutico, se probó su pureza, pero comprobó si sus pacientes tenían intolerancia a la lactosa. Silencio. El 40% de los adultos tiene mala absorción de lactosa, continuó Nora. En los pacientes ancianos con Alzheimer, nadie investiga los problemas digestivos menores, pero incluso una inflamación leve por intolerancia a la lactosa altera la microbiota intestinal. Dibujó flechas en la pizarra, conectando el intestino con el cerebro. El eje intestino-cerebro es real. La inflamación en los intestinos afecta a la forma en que los medicamentos pasan al torrente sanguíneo. Su medicamento requiere atravesar la pared intestinal para alcanzar concentraciones terapéuticas en el cerebro. La doctora Vance se inclinó hacia adelante y su escepticismo se desvaneció. El grupo A utilizó un excipiente a base de maíz, sin lactosa. Todos absorbieron el medicamento correctamente. El grupo B recibió el nuevo excipiente con lactosa. Para los pacientes con sensibilidad a la lactosa no diagnosticada, eso creó una barrera de absorción. Nora se volvió para mirarlos directamente. Si se analizan los marcadores de intolerancia a la lactosa del grupo B y se reformula con el excipiente original, los que no respondieron deberían responder en un segundo ensayo. Un científico sacó los datos de su computadora portátil. La tasa de fracaso en el grupo B fue del 41%, lo que coincide con la prevalencia de la malabsorción de lactosa en adultos, susurró otro científico. El doctor Vance se levantó bruscamente. Tenemos que hacer pruebas inmediatamente. Las muestras de sangre de los pacientes del grupo B están archivadas. Podemos buscar marcadores inflamatorios asociados a la sensibilidad a la lactosa. Es un proceso de 12 horas. Hazlo, dijo Dylan.
Tendremos que reformular las cápsulas con el excipiente original. Eso llevará otras 24 horas como mínimo. Hazlo. Y necesitamos estudios de absorción in vitro para confirmar el mecanismo. Patricia. La voz de Dylan era firme. Hazlo todo. Ahora. No me importa si tu equipo duerme aquí durante 3 días. Si este niño tiene razón, acabamos de encontrar la respuesta a 8 meses de infierno. La doctora Vance miró a Nora con algo parecido al asombro. ¿Dónde aprendiste sobre el eje intestino-cerebro? En MIT OpenCourseWare, clases gratuitas en línea. ¿Y los excipientes farmacéuticos? En el mismo sitio. Llevo 2 años tomando cursos de nivel universitario. Tienes 11 años. Sí, señora. La doctora Vance sacudió la cabeza con incredulidad y luego se volvió hacia su equipo. Ya han oído al señor Hardwick. Volvamos al laboratorio. Tenemos trabajo que hacer. Mientras los científicos salían en fila, la doctora Vance se detuvo en la puerta. Señor Hardwick, si ella tiene razón, esto lo cambia todo. No solo para Neuropath Set, para cómo pensamos sobre los ingredientes inactivos en todos los ensayos clínicos. Cuando volvieron a estar solos, Dylan miró a Nora y a Claire. No van a ir a ningún lado durante los próximos 3 días, dijo. Las voy a alojar en el hotel corporativo de al lado. Les proporcionaré comidas y todo lo que necesiten. Quiero que estén aquí cuando lleguen los resultados. Claire empezó a protestar, pero Dylan levantó la mano. Por favor, tu hija podría haber salvado millones de vidas. Lo menos que puedo hacer es darte un lugar cómodo donde esperar. El primer día se hizo eterno. Nora no podía dormir en la suite del hotel. Era el lugar más bonito en el que se había alojado nunca, con camas mullidas, servicio de habitaciones y vistas al puerto de Boston. Pero solo podía pensar en el laboratorio 7 pisos más abajo. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si todo esto no era más que una suposición afortunada que se desmoronaría ante las pruebas científicas reales? Claire se sentó junto a su hija en el sofá a las 3 de la madrugada, tomándole la mano. Pase lo que pase, estoy orgullosa de ti. Tu padre también lo estaría. A las 4 de la tarde del segundo día, el doctor Vance llamó a la oficina de Dylan. Claire y Nora fueron convocadas de inmediato. Patricia tenía los ojos enrojecidos, pero sonreía. Ya tenemos los resultados de los marcadores sanguíneos. El 38% de los pacientes del grupo B muestran indicadores elevados de sensibilidad a la lactosa. Dylan se agarró al borde de su escritorio. El 38%. La tasa de fracaso era del 41%. Las cifras coinciden casi perfectamente. Uno de los técnicos del laboratorio irrumpió en la oficina sin molestarse en llamar a la puerta. Ya están listos los estudios de absorción in vitro. La nueva fórmula sin lactosa muestra una absorción uniforme en todos los tipos de muestras. La versión con lactosa muestra una absorción reducida en las muestras con marcadores inflamatorios. Dylan se volvió hacia Nora. Ella estaba muy quieta, procesando la información. Tenías razón, dijo en voz baja. 8 meses, 15 doctorados, 340 millones de dólares. Y lo resolviste prestando atención a un detalle que clasificamos como irrelevante. Al tercer día, llegó la confirmación definitiva. Los cultivos de células neuronales, tratados con el fármaco reformulado, mostraban una actividad sináptica constante. El mecanismo había quedado demostrado. La doctora Vance reunió a todo su equipo en el laboratorio principal. Muchos de ellos lloraban, algunos reían. La mayoría hacía ambas cosas. 8 meses de tortura, dijo Patricia con la voz quebrada. Matrimonios que se desmoronaban, crisis nerviosas, noches en vela pensando que habíamos fracasado, y una niña de 11 años que no estaba entrenada para ignorar lo obvio, encontró lo que nosotros habíamos pasado por alto. Se volvió hacia Nora, que estaba junto a su madre, cerca de la puerta. No solo has salvado un ensayo clínico, has salvado carreras, familias y, lo más importante, a millones de pacientes que ahora recibirán un tratamiento que funciona. Dylan estaba de pie al frente de la sala, observando la celebración, pero su mente ya estaba avanzando. Esta niña había hecho algo más que resolver un enigma médico.
Había puesto de manifiesto un defecto fundamental en su forma de pensar, en la cultura de su empresa, en las suposiciones de toda la industria farmacéutica sobre lo que era importante y lo que no. Y ahora tenía una promesa que cumplir. 200 millones de dólares. Había dicho en serio cada palabra. 4 días después de la confirmación, Dylan llamó a Claire y a Nora para que volvieran a su oficina. La sala ahora era diferente. La botella de bourbon había desaparecido. Los papeles estaban organizados. El propio Dylan parecía transformado, vestido con un traje nuevo, pero sentado en la silla junto a ellas, en lugar de detrás de su enorme escritorio. Hice una promesa pública, comenzó. 200 millones de dólares para quien resolviera el problema. Lo decía en serio. Claire abrió mucho los ojos. Señor Hardwick, no hemos venido aquí por dinero. Nora solo quería ayudar a la gente. Lo sé, por eso precisamente se lo merecen. Sacó un documento legal. He creado un fondo fiduciario con 50 millones de dólares a nombre de Nora. Un fideicomisario independiente lo administrará hasta que cumpla 18 años. Pagará cualquier educación que ella desee. El MIT, Stanford, Harvard, cualquier lugar. Cuando sea adulta podrá utilizarlo como ella decida. Nora lo miró fijamente, incapaz de procesar las cifras. Dylan se volvió hacia Claire. Los 150 millones restantes se distribuirán a lo largo de 5 años, procedentes de 3 fuentes. 80 millones de mis activos personales, 70 millones del consorcio de inversores que reactivé con la noticia de la solución. 50 millones de nuestra asociación con los Institutos Nacionales de Salud. Abrió su computadora portátil y les mostró el esquema. Este dinero creará la Fundación Thomas Brennan. Becas completas para jóvenes de familias trabajadoras que demuestren talento científico. Matrícula, alojamiento, libros, acceso al laboratorio, tutoría profesional. Tu esposo seguirá vivo a través del bien que haremos en su nombre. A Claire le temblaban las manos. Las lágrimas le corrían por el rostro. Thomas nunca imaginó. Crió a una hija que cambió la medicina, dijo Dylan con delicadeza. Es un legado que merece ser honrado. Miró a Nora. También te ofrezco un puesto como nuestra primera consultora científica joven. 2 veces al mes, después de la escuela, revisarás proyectos con una perspectiva nueva. $5,000 por sesión. Pero tienes que prometerme algo. ¿Qué? Sigue siendo una niña. La escuela, los amigos, los juegos. La ciencia es importante, pero también lo es la infancia. Trato hecho. Nora asintió abrumada. Dylan se puso de pie y le tendió la mano a Claire. Me gustaría ofrecerte el puesto de directora de Recursos Humanos e Inclusión Corporativa. 250,000 al año, prestaciones completas, oficina en esta planta. Entiendes la dignidad humana mejor que nadie de los que he entrevistado. Ayúdame a cambiar la cultura aquí. Claire miró su mano, luego a su hija, y luego de nuevo a este hombre que 4 días antes había sido un ejecutivo distante, y ahora les ofrecía un futuro con el que nunca se había atrevido a soñar. Le estrechó la mano. Una condición, dijo Claire, recuperando la voz. Que me escuches cuando te diga que algo va mal, por muy incómodo que te resulte. Dylan sonrió. Cuento con ello. 2 semanas más tarde, Dylan se encontró haciendo algo que no había hecho en 20 años. Estaba recorriendo el edificio por la noche, aprendiendo los nombres de la gente. Marcus, el guardia de seguridad que llevaba 15 años trabajando allí. Elena, que limpiaba los baños de los ejecutivos y estudiaba enfermería por Internet. Roberto, el supervisor de mantenimiento que había ocupado el puesto de Thomas Brennan y se sentía culpable por ello todos los días. Claire había comenzado su nuevo trabajo y lo primero que hizo fue incomodar a Dylan. Hoy le has gritado a 3 personas, le dijo al final de su primera semana, de pie en la puerta de su oficina. Al técnico de laboratorio que derramó una muestra, al informático que no pudo arreglar tu computadora lo suficientemente rápido, al becario que te trajo el café equivocado. Dylan se enfadó. Estaba bajo presión, como todos los demás,
pero ellos no tienen el poder de descargarlo en los demás. Tú sí. Eso te hace responsable de controlarlo. Él había querido discutir. En cambio, pensó en Nora, de pie en esta oficina a la 1 de la madrugada, ofreciendo ayuda sin ego ni expectativa de recompensa. Tienes razón, dijo. Mañana les pediré disculpas. Hoy, le corrigió Claire. Las disculpas no mejoran con el tiempo. Se disculpó esa misma tarde. Fue más difícil que cerrar un trato de $1.000 millones. Ahora, sentado en su oficina a última hora de la tarde, Dylan sacó la fotografía enmarcada que llevaba meses contemplando. Su abuela Rose, sonriendo en su jardín en 1998, antes de que el Alzheimer se la llevara poco a poco. «Lo encontré, abuela», susurró. La respuesta, y vino del último lugar que esperaba. Claire llamó a la puerta y entró, viéndolo con la fotografía. «¿Tu abuela?» Rose le encantaba la jardinería, conocía todas las flores por su nombre. Hacia el final, se quedaba de pie en ese jardín y me preguntaba de dónde venían las flores bonitas, sin recordar que ella misma las había plantado. Claire se sentó. La madre de Thomas murió de la misma manera. Al final no reconocía a su propio hijo. Por eso le apasionaba tanto la investigación cerebral. Por eso leía esos artículos a Nora. «Nunca conocí a Thomas», dijo Dylan en voz baja. «Solo firmé los papeles después de su accidente. El protocolo corporativo habitual. Ni siquiera asistí al funeral. Estabas ocupado dirigiendo una empresa. Eso no es una excusa, es una confesión». Dejó la fotografía sobre la mesa. Nora no solo resolvió un problema científico, me mostró que me había convertido en alguien que no quería ser. Alguien que juzga a las personas por sus títulos en lugar de por su humanidad. Claire se quedó callada un momento. Cambiar no es fácil. A veces fracasarás, te impacientarás y gritarás. Entonces tendrás que volver a disculparte. Crecer es complicado. ¿Cómo mantienes la paciencia? ¿Después de todo lo que has perdido? No siempre la mantengo, pero tengo a Nora observándome. Ella aprende a tratar a las personas observando cómo las trato yo. Eso me hace responsable. Dylan pensó en ello. ¿Quién me hace responsable a mí? Ahora yo. Para eso me contrataste. Él se rió, y fue una risa sincera. La mejor decisión que he tomado en años. Septiembre de 2026. La FDA concedió la aprobación acelerada condicional para Neuropath Z. El Dr. Vance se presentó ante las cámaras de televisión y explicó la reformulación. Volvimos a nuestro excipiente original a base de maíz. Los pacientes del grupo B que no respondieron la primera vez fueron sometidos a nuevas pruebas. Todos ellos respondieron en el segundo ensayo. El medicamento se lanzó a nivel mundial en cuestión de semanas. 50.000 pacientes accedieron a él a través de programas de uso compasivo mientras se tramitaba la aprobación definitiva. Por primera vez en la historia de la medicina, los pacientes con Alzheimer se estaban estabilizando y recuperando fragmentos de sus vidas. Dylan concedió una entrevista a 60 Minutes, en la que contó la historia completa de Nora. El vídeo se hizo viral y alcanzó 180 millones de visitas en 3 días. Los programas de entrevistas querían a Nora. Las portadas de las revistas la mostraban, pero Claire lo rechazó todo. Tiene 13 años, tiene deberes de álgebra y problemas con sus amigos y necesita ser una niña. La fama puede esperar. El Comité Nobel anunció que Dylan Hardwick y la doctora Patricia Vance recibirían el premio de medicina. En su discurso de aceptación, Dylan dedicó la mitad del tiempo a hablar de Nora. No pudo ser considerada debido a los requisitos de edad, pero sin ella no estaríamos aquí. El avance se produjo gracias a la humildad, la curiosidad y el prestar atención a lo que nosotros no hacíamos. Claire transformó Hardwick Pharmaceuticals desde dentro. La empresa ahora pagaba la matrícula universitaria completa de todos los hijos del personal operativo. El 40% de los puestos de dirección intermedios se cubrieron con ascensos internos de puestos anteriormente inferiores. El uniforme de mantenimiento de Thomas Brennan colgaba enmarcado en la oficina de Claire, planchado y limpio, con una placa de bronce. Thomas Michael Brennan,
1980-2021. Padre, trabajador, soñador. El conocimiento es la única riqueza que nadie te puede quitar. La Fundación Thomas Brennan aceptó a su primera promoción de 45 becarios. Niños de familias como la de Nora, brillantes y con ganas de aprender, a los que se les proporcionaban todos los recursos que necesitaban. La Fundación recaudó 280 millones adicionales de donantes corporativos inspirados por la historia. Nora daba clases los sábados, pero seguía tomando la línea roja para ir a su escuela pública. Seguía viviendo en el mismo departamento de Dorchester, aunque Claire ahora podía permitirse algo mejor. «Cuando esté lista», explicaba Claire a sus amigos confundidos, «no necesitamos lujos, necesitamos estabilidad y normalidad». Dylan ahora caminaba por los pasillos de otra manera. Conocía a los miembros del equipo de limpieza nocturno por su nombre. Les preguntaba por sus familias, les escuchaba. En el vestíbulo principal, un nuevo mural mostraba a Thomas Brennan con su uniforme de trabajo junto a Dylan con su traje. Ambos hombres sostenían el mismo plano, trabajando juntos hacia el mismo objetivo. Dos formas de construir un futuro. La fundación estaba lista para cambiar miles de vidas. El medicamento estaba salvando millones. Y la lección que Nora había enseñado se estaba extendiendo por toda la industria. Prestar atención a los detalles que todos los demás ignoran. A veces, las voces más importantes son aquellas que te han enseñado a no escuchar. 2 años después del descubrimiento de Nora, el mundo de la medicina había cambiado radicalmente. Boston General Hospital, rondas matutinas. La doctora Sarah Chen revisó su lista de pacientes con sus residentes. Señora Patricia Morrison, 76 años, 5 semanas con el protocolo reformulado de Neuropath Set. Entraron en la habitación donde una anciana estaba sentada con su familia. La hija parecía agotada, pero esperanzada. «Señora Morrison», dijo la doctora Chen con delicadeza, «¿cómo se encuentra hoy?» Los ojos de la mujer estaban más claros de lo que habían estado en meses. Miró a su hija con un reconocimiento que había estado ausente durante 2 años. «¿Emily? ¿Mi pequeña Emily con los rizos dorados?» La hija rompió a llorar. «Sí, mamá, soy yo». «¿Dónde has estado, cariño?» «Estaba perdida, pero ahora lo recuerdo. Recuerdo tu nacimiento. Recuerdo enseñarte a andar en bicicleta. Lo recuerdo todo». La familia se abrazó, llorando juntos. La doctora Chen dio un paso atrás, con los ojos húmedos. Ahora era testigo de escenas como esta a diario. En la oficina de Dylan, él se preparaba para una charla TED en Vancouver. Claire se sentó frente a él, revisando su discurso. «Sigues demasiado centrado en los números», dijo marcando su borrador con un bolígrafo rojo. «Las 2.400 personas del público no necesitan estadísticas, necesitan una historia humana. Las estadísticas demuestran el impacto». «Dylan». Ella lo miró por encima de sus anteojos de lectura. «Cuéntales sobre tu abuela, cuéntales sobre Thomas, cuéntales por qué esto es importante más allá de los márgenes de ganancia». Él suspiró, pero asintió con la cabeza. Claire se había convertido en su conciencia, su conexión con la realidad, su recordatorio de por qué todo esto era importante. 3 días después, el escenario de TED era impresionante. Dylan se encontraba bajo las brillantes luces, mirando a miles de rostros. «Gastamos $340 millones buscando en lugares complicados», comenzó. «Genómica, proteómica, biomarcadores exóticos». Nora encontró la respuesta en un detalle que habíamos clasificado como insignificante, porque ella no tenía nuestros prejuicios que le dijeran dónde no buscar. Mostró la línea de tiempo en la pantalla detrás de él. La transformación no fue instantánea. No me desperté convertido en un santo. Sigo siendo impaciente, exigente, difícil. Pero ahora tengo gente que me hace rendir cuentas. Claire Brennan me confronta cuando ignoro la dignidad humana. Nora me pregunta por qué aún no hemos extendido nuestro programa de becas a nivel internacional. Tengo una responsabilidad. El público le dedicó una ovación de pie que duró 8 minutos. Mientras tanto,
en Hartwig Pharmaceuticals, acababan de anunciar la segunda promoción de becarios de la Fundación Thomas Brennan. 89 jóvenes científicos de familias trabajadoras, cada uno con financiación completa y tutoría profesional. Nora recorrió el laboratorio de la Fundación, ahora con 13 años, ayudando a los estudiantes más jóvenes a comprender la metodología básica de la investigación. Llevaba una bata blanca con su nombre bordado, Nora Brennan, consultora científica. Pero debajo seguía llevando su camiseta descolorida de la biblioteca y sus vaqueros de Target. Un becario de 10 años se le acercó nervioso. ¿Es cierto que resolviste el problema del medicamento para el Alzheimer cuando tenías 11 años? Nora sonrió. Hice una pregunta que a nadie más se le ocurrió hacer. Eso es realmente la ciencia, hacer mejores preguntas. Pero ahora eres famosa, sales en la televisión y todo eso. Soy una niña que tuvo suerte y contó con adultos dispuestos a escucharla. Los verdaderos héroes son los pacientes que se ofrecieron voluntarios para los ensayos, los científicos, que hicieron el trabajo duro, y mi mamá, que tuvo el valor de llamar a la puerta del director general a la 1 de la madrugada. En la oficina de Claire, se reunió con el nuevo comité de bienestar de los empleados. El grupo incluía a un trabajador de mantenimiento, un guardia de seguridad, un técnico de laboratorio y un científico senior, todos con el mismo peso en la mesa. Los costos de la atención médica siguen siendo demasiado altos para algunas familias, decía el trabajador de mantenimiento. Mi hermana trabaja aquí y está racionando la insulina de su hija. Claire tomó notas. Lo abordaremos en la revisión de prestaciones del próximo trimestre. Nadie que trabaje a tiempo completo aquí debería tener que tomar esas decisiones. Esta era la verdadera transformación, no los comunicados de prensa ni los premios. Solo las decisiones diarias de ver a las personas como personas, no como recursos. La fotografía de Thomas presenciaba todas las reuniones desde la pared de Claire. Su sueño de dignidad para las familias trabajadoras se estaba haciendo realidad, un cambio de política tras otro. Las ondas que Nora había iniciado con una simple observación se extendían mucho más allá de lo que nadie había imaginado. 2 años y 3 meses después de aquella noche en la oficina de Dylan, este se subió al escenario del TED en Vancouver ante 2.400 personas. Quiero contarles los peores 8 meses de mi vida, comenzó. Describió los ensayos fallidos, la desesperación, la promesa de $200 millones que todos consideraban una locura. Entonces, una supervisora de limpieza llamó a mi puerta a la 1:47 de la madrugada con su hija de 11 años. El público guardó un silencio absoluto. Nora Brennan hizo una simple pregunta. ¿Qué cambió entre marzo y abril? Mientras mis doctores investigaban el genoma y las vías proteicas, ella miró un calendario de suministros desechado y recordó una conferencia sobre la inflamación intestinal. Ella conectó puntos que ni siquiera sabíamos que existían. Mostró en la pantalla los diagramas originales de Nora en la pizarra. El medicamento funcionó a la perfección. Simplemente habíamos bloqueado accidentalmente su absorción en el 40% de los pacientes al cambiar un ingrediente que creíamos insignificante. La intolerancia a la lactosa provocaba una inflamación que impedía que el medicamento llegara al cerebro. Dylan hizo una pausa con la voz cargada de emoción. Pero esta historia no trata realmente sobre la lactosa o la absorción de medicamentos. Trata sobre a quién escuchamos y a quién ignoramos. Se trata de un trabajador de mantenimiento llamado Thomas Brennan, que murió en mi edificio hace 3 años y medio, y yo nunca supe su nombre hasta que su hija salvó mi empresa. Se trata de aprender que la genialidad no requiere diplomas, requiere humildad y el valor de ver lo que realmente hay. La ovación de pie duró 9 minutos. Después, en su habitación de hotel, Dylan llamó por videoconferencia a Claire y Nora, que estaban en Boston. ¿Cómo te ha ido?, preguntó Claire. He llorado delante de 2.400 personas. Es culpa tuya por obligarme a contar la historia real. Nora se asomó a la cámara. ¿Les has hablado de la expansión internacional de la fundación? Sí.
Y después se me acercaron 3 donantes para financiarla. Bien, porque hay niños inteligentes en todas partes que solo necesitan que alguien crea en ellos. Dylan sonrió. ¿Cuándo te volviste más sabia que yo? Más o menos cuando empezaste a escuchar de verdad. La llamada terminó, y Dylan se quedó sentado solo contemplando el horizonte de Vancouver. Hace 2 años se había ahogado en el fracaso y la arrogancia. Ahora formaba parte de algo más grande que él mismo. Neuropath Z estaba salvando vidas en todo el mundo. La Fundación Thomas Brennan contaba con 89 becarios y tenía previsto llegar a los 850 en 2035. Claire estaba transformando la cultura corporativa desde dentro. Y Nora era simplemente una niña de 13 años que por casualidad ejercía de mentora de aspirantes a científicos los fines de semana. En Boston, Nora estaba en el laboratorio de la Fundación, ayudando a un joven estudiante a comprender el diseño experimental. A través de la ventana, podía ver al equipo de mantenimiento comenzando sus rondas nocturnas. Uno de ellos la saludó con la mano. Ella le devolvió el saludo. El legado de su padre no solo estaba en su mente científica, estaba en recordar que todas las personas de este edificio eran importantes. Los conserjes, los guardias de seguridad, los científicos, los ejecutivos, todos igualmente humanos, todos merecedores de dignidad. Tocó el pequeño colgante que llevaba alrededor del cuello, la vieja tarjeta de identificación de su padre, plastificada y desgastada. El conocimiento es la única riqueza que nadie te puede quitar, susurró. Pero la conexión, la dignidad y ver la humanidad de los demás, esa era la verdadera riqueza. El laboratorio de la Fundación se llenó de voces jóvenes que discutían teorías y hacían preguntas. La próxima generación de científicos, procedentes de familias que habían estado invisibles durante demasiado tiempo, ahora tenía todas las oportunidades para brillar. Thomas Brennan tenía razón. Algún día alguien curaría el Alzheimer. Pero su hija había hecho algo igual de importante. Le había recordado al mundo que los descubrimientos revolucionarios no solo provienen de universidades prestigiosas y educaciones costosas. Provienen de cualquier lugar, de cualquier persona, si estamos dispuestos a escuchar.